Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos hermanos, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. También les queremos extender un saludo a todos aquellos que nos van a ver en la retransmisión. Como bien saben, siempre iniciamos nuestro programa dando un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de los programas. Y la última vez estuvimos conversando con el Padre Julio y el doctor Ricardo Domínguez sobre la juventud y cómo la salud nos afecta o cómo la salud les afecta a ellos y cómo podemos prevenir ciertas situaciones. El día de hoy pues no será la excepción y vamos a estar hablando de cosas muy interesantes y una que tal vez no tenemos muy claro nosotros, pero es la autoprotección. Así que venimos en un momento, no se despeguen, quédense con nosotros. Muy buenas noches y bueno, estamos la noche de hoy con la ingeniera Yesenia Barría. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntenos un poco sobre usted. Cuéntenos qué ha estudiado, qué ha estado haciendo, a qué se dedica, en qué es voluntaria. Bueno, yo estudié ingeniería industrial, licenciatura en ingeniería industrial. Además de eso, pues preocupada por la seguridad y salud de muchas personas, estudié seguridad y salud ocupacional, pero en mis ratos libres soy bombera voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Ok. Con el rango de capitán. Ok, entonces, bueno, ya saben que la invitada del día de hoy es ingeniera, es licenciada en Seguridad y salud ocupacional. Seguridad y salud ocupacional y es capitana en los bomberos. Gracias. A ver, el tema de hoy es cultura de autoprotección. Para mí la palabra cultura ya comprende un montón de gente y autoprotección pues es una de las cosas que de alguna manera buscamos en este programa, el vivir tal vez desde la prevención, desde la autoprotección. ¿Qué significa la palabra o la frase cultura de autoprotección? Bueno, el tema sale desde hace muchos años. Históricamente, las personas en un país, en un territorio, siempre piensan que el Estado, que alguien más debe cuidarlos. De hecho, ciertamente, hace mucho tiempo decían que sufrían calamidades porque Dios se las mandaba. Eso pasaba antes. Después, alrededor de los años 70, 80, los estados se fueron dando cuenta que a pesar de que ayudaban a las personas que habían sufrido alguna calamidad, gastaban mucho dinero. Y ya en los años 90, entonces ya dijeron, espérate, algo está pasando, tenemos todos los protocolos, sabemos qué hacer en un incidente, pero aún así la gente sigue muriendo y la gente sigue perdiendo casas y sus bienes, y al final dijeron, pues, tenemos que enseñarle a la gente a cuidarse. Y ahora mismo, a nivel mundial, es lo que se está buscando, porque se han dado cuenta que somos muchos. Aquí en Panamá pues ya estamos casi alrededor de 4 millones y estas entidades que nos deben dar seguridad no se van a dar abasto en el momento que hay un evento de gran magnitud. Entonces, si cada uno no toma su autorresponsabilidad, cuidarse, prever situaciones y además de eso establecer algunos planes para recuperación, pues no vamos a salir adelante cuando ocurran estos eventos masivos, grandes. Y yo creo que, bueno, tal vez yo lo comentaba hace algunas semanas, que yo creo que somos más de 4 millones, pero realmente pues no lo sabemos. Y yo creo que una de las cosas que a veces nos hacen no confiar en estas personas o en estas entidades es que tal vez a veces lo vamos ligando mucho hacia la parte del gobierno.
y a veces pensamos en que no, los policías o los bomberos o tal, pero es que no hay recursos, es que hacen falta muchísimas cosas, y yo creo que esa es una de las cosas que nos ayuda también a nosotros a ir buscando todas estas medidas, porque claro, está muy bien, tenemos que cuidar, nos tienen que cuidar como el Estado, como el país y todo lo demás, pero yo creo que una de las cosas que también está pasando en Panamá, hermanos, últimamente es que queremos, bueno, no todos, pero alguna parte de la población quiere que los estén cuidando, sobreprotegiendo, con todos estos temas de que si tienes ciertas situaciones te dan un bono, y eso también hace que yo quede como en ese limbo. Sometida a esperar una ayuda. Ajá. Y ha sido muy bueno, de hecho el tema es cultura, y muy bien lo dijiste cuando es que todos nos tenemos que involucrar. O sea, es una cultura es donde cada persona, independientemente del estatus, el rango, donde esté, donde viva, asume la responsabilidad, y en este caso de autoprotegerse. Entonces, la prevención parte de nosotros, de nuestros hogares, de nuestros trabajos. Me gusta, yo trabajo mucho con algunas empresas, y cuando se le invita a las personas a las brigadas, o de repente una comunidad se organiza para hacer un simulacro, dicen las personas, no, eso no es conmigo, vamos a pasar otra cosa, yo no tengo tiempo, voy a ver el programa de Angie, y se olvidan del tema. Pero cuando ocurra esto, yo siempre les digo, es cuestión de todos claro. Tenemos que involucrarnos, todos tenemos cualidades, todos, quizás no todos sean un súper técnico en emergencia médica que donde vea sangre se estrese, pero por lo menos usted puede dominar el arte de la logística y llevar agua y ayudar y esto y lo otro. Claro, yo creo que ahora que lo recuerdo, cuando yo estaba en la escuela hace algunos años, una de las cosas que hacían todos los años era estos simulacros. Ahora que lo acabo de comentar, lo acabo de recordar, y tal vez nosotros en esta inmadurez decíamos, ¿y qué, pero para qué queremos esto? Y una de las cosas que fui aprendiendo ya después con el tiempo es que eso me ayudó hasta saber por qué lado de la escalera uno va, si la gente va corriendo, si no sé qué. Y yo decía, bueno, uno se acuerda de las cosas ya después cuando el tiempo pasa, pero de verdad que yo creo que en Panamá esa cultura tal vez queremos propiciarla, pero muchas personas no están abiertos a la posibilidad, porque primero pensamos que no nos va a pasar, y segundo, y yo creo que, y hablando un poco de eso, el pueblo panameño es bueno para ayudar, pero cuando ya tiene la situación como enfrente. Es difícil por organizarnos. Ajá. Y sí es cierto, el panameño piensa mucho de que Dios es panameño, y obviamente sí, Dios nos quiere, pero hay que recordar que la tierra es un ser vivo, y ella respira, ella interacciona, ella tiene sus ciclos, los volcanes tienen su ciclo, los terremotos, aunque no se pueden predecir, no hay nada en el mundo que todavía lo prediga cuándo va a ocurrir, pero ellos también tienen su ciclo, y son cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Aunado, nosotros también con el cambio estamos haciendo muchas actividades que estamos dañándolo más y más rápido, más acelerado. El cambio climático pues nos está consumiendo, los escenarios que vienen no están siendo muy bien proyectados. Estamos ahora mismo en una ola de calor que la gente no aguanta el calor. Y pues creo que nos ha faltado un poco en materia de Estado. No estamos exentos de que estas normativas y estos congresos y todo llegue a nosotros, pero sí nos falta un poco. De hecho, me atrevo a pensar, en la experiencia que tengo, que incluso nuestras autoridades están un poquito desfasadas con el tema. Pero tengo la esperanza de que podemos entre todos cambiar este panorama, y que las cosas mejoren para nosotros para bien de nosotros mismos. Claro, y yo creo que eso que acaba de mencionar, nosotros eso es como en los trabajos, en estos lugares que a veces uno se da cuenta que el jefe no sabe tal vez todo lo que debe saber, pero a uno le toca hacer bien su trabajo. Y hablando de trabajo, los invito, hermanos, que en las próximas elecciones hagan un buen pensamiento ahí de a quién van a escoger, porque es que nosotros mismos somos quienes ponemos a estas figuras en estos puestos. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros podamos tomar conciencia y estar pues pendiente de las cosas. Y una de las cosas que le pasa al panameño es eso, que Dios es panameño, somos súper incrédulos. Y recuerdo que en la pandemia ocurrió el tema de Chiriquí, si mal no recuerdo. Es correcto, en 2020 con el huracán Eta y Iota, donde murieron 19 personas. Ajá. Entonces, también gracias por traer el tema. Somos muy propensos a tener multiamenazas. Este programa da para más, pero
tenemos que empezar identificando las amenazas con las que convivimos. Y en ese momento pues teníamos COVID, que era una amenaza biológica, y encima de eso pues vinieron las lluvias, inundaciones, derrumbes, y entonces también tuvimos nuestros muertos, que fueron 19. Entonces fue bien difícil y tenemos que empezar por algo. Sí, yo creo que eso es muy importante, y me pongo a pensar en lo bueno que somos los que vivimos en este país, porque recuerdo que aún con el COVID y con todas estas cosas, la gente estaba en los centros de acopio, la iglesia también ayudó mucho, y yo creo que eso es importante, porque si podemos montar una logística con todas estas cosas que no estaban tal vez a nuestro favor, debemos poder ser capaces de tener una autoprotección, porque al final el ser humano busca siempre pues vivir, estar bien, pero a veces tal vez nos olvidamos o no tenemos las herramientas. Yo creo que también es eso, porque a veces cuando hay charlas, yo veo que los bomberos están en los malls y hacen como estos espacios de educación, de enseñar, la gente pasa de largo. Sí. Pero son información, de verdad que es información increíble. Yo me acuerdo cuando iba a las ferias del libro, cuando iba a cualquier lugar con mi mamá, siempre agarrábamos las cosas de los bomberos, que si los policías, y uno iba leyendo. Claro. Y tal vez no es que en un incendio o algo yo voy a salvar a alguien, pero por lo menos sé qué puedo hacer. Yo conversaba con usted hace unos días de que yo tenía una maleta, por ejemplo. Esa maleta la recuerdo muy bien, con ropa. La maleta de emergencia. Ajá, esa maleta de emergencia. Yo recuerdo que yo tenía ropa dentro de la maleta, recuerdo que tenía algunos ítems, pero sé que la maleta tiene muchas otras cosas. Sí, la maleta es una mochila de emergencia, un kit de emergencia que toda casa debería tener. Y ciertamente le va a salir un maletón, porque casualmente cuando hablamos del tema. Sin embargo, pues, ¿qué hay que tener en esa maleta? Hay que tener agua, y recordemos que el agua hay que darle mantenimiento. Es importante que tengamos 1 galón por cada miembro de la familia por 3 días, o sea que si son 3 miembros debe tener 9 galones de agua y darle mantenimiento, porque recuerden que aquí el agua en Panamá pues se empoza y se pone así, pues es un mantenimiento que hay que darle. Aparte de eso tiene que tener alimentos que sean específicamente mejor latas, porque en una situación de estrés, de que se va a ir la luz, tenemos que tener en cuenta que se va a ir la luz, se pueden dañar los alimentos que tengan en la nevera. Así que debe tener bastante lata, y si usted tiene hijos que comen bastante, pues debe proveer una buena cantidad de provisión de latas. Y aquí me detengo un poco porque yo antes siempre he promulgado el uso de la mochila, pero para pandemia, cuando nos cerraron el supermercado, que la gente no sabía a qué hora íbamos a comprar y todo lo demás, mi mochila funcionó excelentemente. Wow. Y la comida duró por una semana hasta que las cosas se arreglaron. Y qué pude bien. Entonces salir a comprar, y ustedes supieron todo ese tema, ¿no? Pero sí es importante pues que tengan su comida, sus latas. De igual manera deben tener un radio con pilas de repuesto, porque no va a haber luz. Entonces radio, linterna también debe tener una pila de repuesto, los cargadores de celular, si tiene un cargador externo, y si tiene cargadores solares también mejor. También debe tener anteojos, y si alguien en la familia sufre de hipertensión, diabetes o tiene que tener algún medicamento diario. Yo sé que las entidades de seguridad aquí no ayudan mucho, pero hay que comprar un mes más de pastillas, porque nos pasó en pandemia que las farmacias cerraron y no teníamos dónde buscar. Entonces hay que tener un mes más, y eso es importante que lo vayan también renovando, porque las pastillas expiran. Aparte de eso, pues también tenemos que tener fórmula para lactantes y pañales, alimento para mascotas y agua para mascotas. Queremos mucho a las mascotas, pero ellas no pueden tomar de su agua, y usted tiene que tenerle una bolsita de comida para ellos, porque también comen bastante especial. También tenemos que tener toallitas húmedas y bolsas para cuando tengamos el residuo, el desecho. Imagínense, Dios nos cuide, pero la casa se derrumba, el apartamento se derrumba, no podemos entrar. Así que hay que buscar también una llave o tenaza que podamos cortar los servicios eléctricos, mapas del lugar, abrelatas. Una tarea que les voy a dejar para el día de hoy es conseguir todos los documentos, cédula, licencia, hipoteca, seguro. Sáquenle copia, 2 copias. Una la deja en casa dentro de una bolsa de Ziploc, una Ziploc, que no se les moje por si acaso se inunda, y la otra pues tiene también, se la entrega a un familiar cercano. Cuestión de que ni Dios lo quiera, su casa sufre un incendio, pues ya tiene la copia de los documentos lista.
Además de eso, pues tenemos muda de ropa, como lo mencionabas, una bolsa de dormir, el blanqueador con cloro, de cloro doméstico, cloro, y un gotero, juegos también para los niños, porque si tienen niños muy pequeños hay que evitarle, y eso lo sabes, el trauma de que ahí está entonces el estrés del difunto, claro, y todo lo demás, tienes que ponerlos a jugar en una esquina. Y bueno, si es una maleta grande, extintor, fósforo en un envase impermeable, suena bobo, yo digo que suena bobo, pero fósforo mojado no funciona. Para las damas, estas los toallas, artículos femeninos. Las toallas, artículos femeninos, un mes más también, no sabemos qué va a pasar. También kit de cocina, papel, lápiz para anotar cosas, básicamente eso. Y si por mí pueden meterle más. Sé que sale un maletón, pero es importante que tengamos todo eso en casa. O sea que nosotros podríamos hacer una maleta por familia, no necesariamente una maleta para cada uno, sino una para la familia, ¿o cómo es más recomendable? Bueno, por la extensión yo recomiendo que dividan la maleta grande en maletas pequeñas. Okay. Y aquí entra muy importante el plan de emergencia familiar, algo que nosotros los panameños no tenemos esa cultura. No. Porque, por ejemplo, sucede que yo pregunto, ¿qué protocolo tienen? Si, por ejemplo, estamos aquí, empieza a temblar y un fuerte temblor, no se pueden comunicar, ¿qué le dices? ¿Cómo se comunican ustedes con su familia? ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Los celulares, las torres se caen. A dónde nos encontramos, nuestro punto de encuentro, tanto en la barriada como afuera, porque a veces hay ocasiones que no podemos, por ejemplo, los que viven para el oeste no pueden llegar a veces a su casa por tantos temas, entonces hay un punto de encuentro en la ciudad. Y entra también un término de resiliencia, por eso digo que podemos seguir hablando, donde resiliencia es cómo tomas tú el embate, cómo lo procesas y cómo estás mejor. Hay un ciclo de desastre que ya se está tratando de dejar de usar, porque el ciclo de desastre lleva a lo que tú acabas de decir. No me protejo, salgo adelante, viene el evento, salgo adelante con lo que puedo, y entonces sigo de nuevo con la misma condición. Por ejemplo, las personas que viven al lado de los ríos, se le inunda la casa, arreglan todo, compran muebles nuevos y siguen viviendo al lado del río. Entonces, no se trata de volver a caer, sino de hacerlo mejor, ser más resilientes ante todos estos eventos. Y era una de las cosas que estaba pensando, porque a veces construimos casas en lugares que son peligrosos y que lo sabemos desde antes, porque se sabe, pero igual lo seguimos haciendo, y creo que eso es algo, pensando uno en que nunca le va a pasar, pues uno lo hace. Y otra de las cosas que también quería comentar con el tema de la mochila, es que, y el punto de encuentro, o sea, todas esas cosas me han dejado pensando, porque recuerdo que una vez yo estaba en mi casa, estaba con mi perro, con uno de mis perros, y a veces la gente deja a los perros detrás o a las mascotas, por lo menos para mí son muy especiales, y yo sé que yo le llevaba conmigo, éramos los dos en la casa, y yo salí y él venía conmigo, y nos paramos en media calle. Yo, sin saber, hice eso, probablemente me caí encima del poste, etcétera. Dentro de la casa, porque hemos hablado de la mochila, pero dentro de la casa, ahorita que están en los temblores y tal, ¿dónde es el mejor lugar, el lugar más recomendable? Porque bueno, uno nunca sabe, pero el lugar más recomendable para ponerse. Ok, para poder entender un temblor hay que imaginarse cuando vamos al río y tiramos una piedra y ves una onda que sale, ¿verdad? Okay. Eso es un temblor. Entonces lo mismo tenemos que esperar. En lo que está temblando, primero antes de, porque siempre hay antes, durante y después. Antes de, hay que hacer un inventario en casa, hay que, si tienes repisa, a veces la gente tiene hasta adornos, copas y cosas, quizás también un abanico, una lámpara que se esté cayendo, todas esas cosas hay que reforzarlas. Y el código de construcción aquí en Panamá es bastante factible, o sea, ha durado, los ingenieros construyen bastante bien. Sin embargo, no hemos tenido, aunque en Panamá todos los días tiembla, hay que decir eso, pueden entrar al sitio del Instituto de Geociencia y se van a dar cuenta que todos los días tiembla 5 o 6 veces en Panamá, solo que no lo percibimos tanto. Qué ¿no? Bien. Qué bien. Pero sí, antes hay que revisar toda la casa. Si tengo una pared que está molestando, algo que se me va a caer. Siendo esto así, entonces cuando viene el evento,
porque ya no, ahora te hablo un poquito de desastres y desastres naturales. Cuando viene el evento, entonces esperar que pase la onda, que es esta que te remece, vienen varias ondas, vienen, eso es una nomenclatura. Cuando pase, y si puedes ahí en el momento buscar un refugio en un mueble bastante fuerte. Y tienes que también volver a hacer la inspección a ver en qué mueble te puedes meter, porque incluso los muebles que venden ahora no son tan fuertes. No. Puedes meterte en el baño, en el marco de una pared que sepas que está bastante firme, pararte en la pared hasta que pase la onda, porque si caminas en el momento en que estaba la onda te vas a caer. Entonces pasa la onda, agarras tu mochila de emergencia, activas tu plan de emergencia, porque en el plan de emergencia también hay que ver quién agarra el perro, quién agarra el gato, quién lleva la mochila, quién cierra la puerta, quién cierra el gas, todos esos temas. Y luego entonces sales a tu punto de encuentro, que ya debe estar previamente identificado, que no tenga árboles, que no tenga postes eléctricos, que no pasen carros, porque obviamente si tienes que cruzar una calle, pues te van a atropellar, así que es un tema bien extenso. Empieza con los conceptos. Creo que lo primero que el panameño debe aprender son los conceptos. Y aquí sí quiero hacer un tema de que antes decíamos desastres naturales. Y tú hablabas de la construcción en la casa. Entonces, ya ese término desastres naturales no se usa. No es que vayan a pelear con todo el mundo, porque tenemos, como lo repito, nuestras autoridades hablan de desastres naturales. Pero sí que sepan de que los desastres los construimos, los desastres son producto de la acción humana, y que ya ese término desastre natural está en uso. Nadie nos manda a construir debajo de la ladera de la montaña, nadie nos manda a construir al lado del volcán, cerca del río. Entonces el tema es bastante complejo a nivel de desarrollo humano, porque y se meten muchos temas, se mete pobreza, porque claro, si tuviéramos dinero, compráramos en las mejores ubicaciones con los estudios y todo lo demás. Pero sí es importante que sepan que el desastre lo construimos nosotros, la sociedad, el ser humano construye el desastre, y que ya se está dejando aparte un poco el tema de desastre natural, y se habla ya solo de desastre. Desastre causado por fenómenos naturales o fenómenos causados por la acción del hombre. Ok, y eso me causa curiosidad, lo del tema de los volcanes, porque yo recuerdo que hace algunos años yo estaba en un país cercano, en un país hermano, y los lugares donde son los hoteles eran ahí en el volcán. Y yo una vez pregunté, y yo dije, ¿qué pasa si eso empieza a andar? Yo no sé. Y me dijeron, dije, no, es que eso no va a pasar. Yo wow, o sea, y era lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, eso es súper importante, y es verdad, ¿no? El comprar una vivienda o uno de estos lugares es una situación que no solamente es que no quiero estar aquí, yo quiero estar en otro lugar, pero siempre ser precavidos, porque sabemos que hay otros factores que influyen pues en el tema del comprar una vivienda o tener una oficina o todas estas cosas, que sea un lugar que uno pueda... que sea seguro. Que sea seguro. Y eso me lleva a mí a pensar... Ustedes saben que yo siempre les cuento como cosas que me han pasado. Y recuerdo que eso fue, yo creo que hace como 10 años, y hubo un temblor bastante fuerte en la noche. Yo coleccionaba unas cositas que eran de vidrio, más nunca las tuve, porque me desperté porque las escuché cómo se cayeron. Y entonces yo dije, no más. Entonces, bueno, son cosas que uno también con el tiempo se va dando cuenta, pero lo más importante no es ir dándose cuenta con el tiempo, sino tener una cultura de autoprotección. Entonces, bueno, hermanos, espero que estén pasándola bien, que estén aprendiendo, apuntando todas esas cosas. Recuerden que tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos para hacer todas sus preguntas. Se las haremos llegar a la ingeniera para que ella pueda ir contestándolas. Y bueno, vamos a ir a un cambio. Los esperamos en el siguiente bloque. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria.
a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por un año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RES-2022-3382 del 28 de diciembre 2022. Por primera vez en la historia, un sínodo de obispos comienza descentralizado, con las iglesias locales o diócesis donde se realizarán consultas y el pueblo estará en discernimiento. No se celebrará solo en el Vaticano, sino en cada iglesia particular de los 5 continentes, siguiendo un itinerario de 3 años articulados en 3 fases: escucha, discernimiento y consulta. La iglesia quiere superar cualquier tentación de uniformidad, pero apuntando a una unidad en la pluralidad. La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. 25 de mayo solo en cines. Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo. ¿Qué te puede ser el peligro, no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Por seguir con nosotros, hermanos, en su programa Sanamente. Como hemos estado viendo la noche de hoy, hemos estado conversando de desastres, hemos estado hablando de resiliencia, hemos estado hablando de esa autoprotección que debemos tener todos nosotros en nuestros hogares, que es donde empieza la educación, que es donde empieza ese sentido de cuidar de mí mismo. Y también importante decir que cuando yo hago estas tareas o las tareas que nos acaba de dejar la capitana, es importante que yo pueda a través de esto también cuidar mi salud mental, porque sabemos que cuando existe un desastre, pues también se ve afectada por completo nuestra salud física, mental, la salud integral. Y bueno, también quiero mandarle un saludo a todos aquellos que siempre nos están en sintonía, que también el día de ayer en la parroquia me estuvieron comentando que les ha gustado el programa. Me gustaría que puedan también mandar sus mensajes. Recuerden que estamos para responderles, para compartir, aprender y reaprender. Así que, por favor, compartan todas esas cosas que tengan y si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en hacerlo a través de nuestro correo que aparecerá en pantalla. Así que bueno, quisiera que nos comparta ¿qué es una comunidad resiliente? ¿Cómo podríamos definir esto? Una comunidad resiliente es donde las autoridades y todas las personas que viven en la comunidad conocen los riesgos a los que están expuestos, tienen conciencia, tratan de tener una percepción de riesgo igual y toman acciones protegiendo a las personas más vulnerables y a quienes estén más expuestos, tratando siempre de, cuando ocurre el evento, entonces poder sacar la comunidad hacia adelante, pero ya no como estaban antes del evento, sino mucho mejor buscando entonces estar preparados para cuando venga otro embate. Ok, o sea que también puede ser importante que nosotros podamos entender dentro de nuestra comunidad, si es el caso, porque yo entiendo que también hay barriadas en donde uno no se habla con nadie, pero si fuera el caso de una comunidad que es muy unida, que es muy cercana, o pensándolo tal vez en una parroquia como es la nuestra, escoger como un líder o tener como a alguien, nunca lo había pensado, pero tener como alguien que nos pueda ayudar o que sea el que lidere. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, primero organizándose. Tenemos que tener conciencia, buscando los conceptos. Aquí hay bastantes autoridades que pueden ayudar con el tema. Y luego tener voluntad, porque es un camino bien largo, a veces desgasta, a veces se llena, uno se equipa, se arregla y no viene el terremoto. Entonces, la idea no es esa, la idea es que estemos conscientes de que puede pasar. Y gracias por traer el tema de la comunidad, porque alguna vez yo también estuve en una Eucaristía y una vela empezó a prender el altar y eso fue corredera. Eso se llaman fenómenos antrópicos, fenómenos socioorganizativos, y a nosotros se nos olvida que incluso estando en una Eucaristía o en una misa campal o en un concierto que se da mucho o en un mall comprando en día de quincena o décimo, pues se nos olvida que estamos dentro de ese fenómeno y que cualquier cosa puede pasar. Y también hasta para eso hay que estar preparado. Mire que la verdad es que uno se pone a pensar en todos los lugares donde uno tiene que estar preparado y bueno, mejor dicho que de verdad en todo momento y en todo lugar uno debe poder pensar en esto. Y yo dije que lo iba a comentar porque es que la verdad es que me gustan este tipo de cosas. Un día que estábamos aquí en la parroquia, la vi que estaba uniformada y yo dije, este es un tema que la gente tiene que saber. Lo pensé para la catequesis, se lo dije, pero después en realidad con esto de los programas yo dije, es algo que tienen que saber no solo los chicos, sino la comunidad. Y yo creo que nuestra comunidad es una comunidad que va creciendo y por favor, de verdad, compartan este tema porque es un tema fundamental. No solamente porque los panameños, bien panameña yo ahorita que están los temblores y las cosas, sino que es algo para el futuro, para todo momento, porque no es que solamente son los temblores, sino que una vela, cualquier cosa. Yo también recuerdo que una vez en casa pasó eso de la vela. No, la vela parece que la parte de afuera era como muy delgada y explotó.
Entonces, todas esas cosas siempre, pues tener esa prevención en casa. También quería preguntarles, ¿qué características o qué tipo de información debo tener yo como a la mano para, vamos a plantearlo de otra manera, ¿cuándo puedo yo llamar a los bomberos para que vengan a ayudar o que se dé ese encuentro? Porque a veces también pasa mucho que la gente llama a las líneas de atención para nada. O sea, llama para cosas que a veces podemos resolver en la casa. Entonces, ¿qué situaciones, o tal vez llaman algunos por molestar? Entonces, ¿qué situaciones puedo yo llamar? Se dan bastante esas llamadas falsas de personas y niños jóvenes que entonces molestan. Pero bien, gracias por traer el tema, hay que tener en cuenta dos términos, emergencia y desastre. Emergencia es algo que usted puede manejar en su casa con los recursos que tiene o en el lugar de trabajo o en el lugar donde esté. Y esa emergencia, pues, por ejemplo, en casa, que tenga el número de teléfono, que sepa dónde está el número de teléfono, que tenga su mochila de emergencia y que usted, por ejemplo, sepa de primeros auxilios básicos. Es materia importante porque eso ayuda mucho a salvar las vidas. Hay minutos dorados. Entonces, importante que tenga los números de teléfono del lugar donde está. ¿Por qué? A ver, sabemos que los bomberos es 103, que los policías son 104, pero ahora mismo esos son teléfonos de call center. Entonces la llamada puede entrar en cualquier lugar y de ahí entonces, claro, ellos se conectan, llaman, buscan. Y es importante que usted también vaya a su estación de policía o bombero más cercano, se presente, diga, mire, yo soy Yesenia, vivo el tal lado, esta es la estación más cerca, y ellos con gusto, yo sé que los van a atender y les van a dar el teléfono directo, empezando por ahí. Luego esa lista usted la va a agarrar, la va a hacer, puede hacer a mano, en Excel, como usted quiera, y la va a poner de todos tamaños, la va a poner detrás de la puerta del baño, la va a poner en la nevera, detrás de la puerta de salida. No sé, va a tener una lista de esa en el carro, en la cartera, la hace chiquita y los varones la pueden meter en el wallet. Pero la idea es que también no estemos en la corredera. Ahora con los celulares ya no nos sabemos los teléfonos ni de nosotros, así que en corredera nada más es buscar el cartoncito y poder llamar. Luego de eso entonces que tenga un buen botiquín en la casa, pero usualmente el panameño piensa que el botiquín es tener pastillas. Una cosa es medicarse y la otra es tener un botiquín de emergencia que debe tener gasas, debe tener vendas, debe tener esparadrapo, debe tener cosas de emergencia. Y bueno, aprender primeros auxilios básicos, y es bueno que hasta los niños pequeños lo sepan, porque en cualquier momento pueden aplicar esos conocimientos. He estudiado en algunos lugares donde me causaba la curiosidad cuando empecé en este tema y preguntaba por qué el material que sale ahora mismo didáctico es para niños. Y de hecho aquí en Panamá el Ministerio de Educación está trabajando con los niños en la parte de educación ambiental y estos temas de desastre. Pero son niños. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué todo el material en Chile, en México me pasó, son para niños? Me dice, es que loro viejo ya no da la pata. Eso fue prácticamente lo que me dijeron, pero bueno, yo no quiero que la gente como nosotros nos estemos expuestos a eso. Claro. Entonces, no es tarde para buscar un curso de primeros auxilios, aprender, saber qué hacer en una emergencia. Cuando llame, por favor, yo sé que esta frase, y se la van a decir en todas las emergencias, en todos los tratamientos de emergencia, mantenga la calma. Y yo sé que es difícil que uno le diga eso cuando usted tiene el evento encima, pero no cierre la llamada hasta que el operador del otro lado les dé algunas indicaciones, porque quizás hay tranque, no tienen una ambulancia disponible, el carro está en otra emergencia, o sea, pueden pasar miles de cosas, pero usted en sitio, con lo que él le diga en el teléfono, probablemente nos pueda ayudar. Esa parte es muy buena. Y lo otro, pues activar nuevamente su plan de emergencia en caso de la casa. En caso de trabajo, por favor, cuando lo inviten a las brigadas de emergencia, usualmente son 4 brigadas, es la de incendio, la de evacuación, la de la logística y comunicación y la de primeros auxilios. Entonces usted puede elegir en cuál trabajar. Si a usted no le gusta la sangre y la cosa, usted se va a la de logística o evacuación. Pero la idea es que trabaje en algo, porque los recursos de emergencia son muy, muy limitados y en un evento masivo
Dios nos cuide, pero aquí hay un temblor tipo 6, 7 en la ciudad de Panamá, se derrumban algunas estructuras, los estamentos de emergencia no van a llegar a su casa, no van a llegar a su trabajo, porque se tiene un protocolo, y el protocolo en este sentido es hospitales y escuelas primero. Entonces, si usted no activa todo su protocolo de emergencia en estos lugares, no se sienta mal, porque mire que se lo estoy diciendo, no van a llegar hasta que la situación pues ya vaya un poco normalizándose, que puede ser 2 o 3 días después. Ok, bueno, es importante entonces eso que nos estaba comentando, me quedo un poco con el tema de los números de teléfono. Es importante que nosotros los podamos tener. Tal vez una persona dirá de que, ay, pero qué exageración, pero no, es que cuando uno necesita algo, uno necesita tener las cosas a mano. Entonces yo creo que eso es importante, que lo podamos tener, que podamos guardar esos números de teléfono y, como bien lo acaba de mencionar, tal vez apersonarse, ¿no? Y también entender que la persona que está en el call center puede darme indicaciones, porque ella tiene, me imagino, que un protocolo. Así es. Dependiendo de lo que te llaman, así mismo tú vas a decir lo que hay que hacer. Bueno, gracias a Dios yo nunca he tenido que pasar por una de esas situaciones, pero sí lo he visto en las películas, ¿no? Que la persona del call center te va diciendo como qué es lo que tienes que hacer. Y sí, es verdad, cuando a uno le dicen que mantenga la calma, uno se molesta, porque uno dice que cómo voy a mantener la calma con tantas cosas, pero la verdad es que pues hay que mantener la calma, porque cuando uno no está calmado, no puede apoyar a los demás. Así que uno tiene que mantener su calma, tratar de respirar, hacer algún ejercicio de respiración y continuar con lo que esté pasando en ese momento. Y eso se reduce si conocemos los fenómenos. Fenómenos es, por ejemplo, tenemos hidrometeorológicos que son inundaciones, tenemos los geológicos que son terremotos, tenemos tecnológicos que son explosiones, incendios. Si usted conoce el evento, ya usted y ha practicado en los simulacros el protocolo de acción, probablemente usted va a mantener la calma. Pero si usted no tiene idea de qué se trata, o no se ha interesado, o no le ha llegado el conocimiento, porque muchas personas me han dicho, quiero aprender, pero no llega. Si no pasa eso, pues probablemente usted se va a desesperar en la situación y no lo maneje bien. Ok, y hablando de esto que estaba mencionando hace un momento, con este tema de los rayos, todavía no está lloviendo, pero cuando empiecen las lluvias, empiezan todas las tormentas eléctricas, ¿cuál sería como un tip para esos momentos así? Porque nos dicen que no, que cierra las ventanas, o que tapa los espejos, o que no prenda la televisión. Realmente, con tantas cosas que uno escucha, uno no sabe qué es lo que sí, qué es lo que no. Así es. En caso de tormentas eléctricas, lo que tenemos que hacer es buscar un refugio dentro de la casa o del lugar donde estemos, esperar que pase. Usualmente esas tormentas, cuando es mucho rayo, dura entre 20 y 25 minutos, no es algo que va a durar eternamente. Entonces, esperemos que pase. Ciertamente no salga con el celular a exponerse, porque hay algunos casos que dice que los celulares atraen el rayo. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es despejar la línea de teléfono. O sea, no vamos a estar llamando y que mira que en este momento tengo una tormenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa línea de teléfono alguien la necesita para denunciar alguna emergencia. Okay. Y aprovecho, y gracias por traerlo, simulacro, también tenemos que quitarnos ese chip. Simulacro, usualmente el panameño dice, vamos a hacer un simulacro. Y todo el mundo está contento porque vamos caminando con el celular, el selfie, la cosa, y vamos al punto de encuentro, y solo los de las brigadas son los que hacen el conteo y todo lo demás. Pero no todos los simulacros son iguales. Probablemente en su casa hay que hacer un estudio, pero hay 16, 17 amenazas, y cada amenaza se va a tratar diferente. Un simulacro para ventolina, para huracanes, un simulacro para tormentas, no es lo mismo que un simulacro para terremoto, porque en el terremoto vamos a esperar que pase la onda y vamos entonces a salir a nuestro punto de encuentro seguro, pero en el de un vendaval usted tiene que ir hacia adentro. Entonces también tenemos que ir cambiando un poquito esa mentalidad e ir practicando todos los simulacros de los 16, 17 amenazas que pueda tener su hogar. Ok, hablando un poco, bueno, esta es una cosa que me surge así, una pregunta curiosa. Yo sé que en otros países tienen un sonido cuando pasa algo de esto. ¿En Panamá tenemos eso? No, eso es un alerta, sistema de alerta temprana, con respecto a los terremotos y tsunamis. Okay. Nosotros es como Panamá, obviamente Panamá tiene costas en los dos lados, así que nosotros estamos súper expuestos a tsunami,
Para las personas de riesgo, que trabajamos riesgo, el riesgo se calcula y para nosotros, una vez que haya pasado algún evento, nosotros somos susceptibles a eso. Entonces, en Panamá ha habido muchos tsunamis, de hecho hubo uno muy fuerte en 1882 por el Caribe que mató muchas personas en Gunayala en ese entonces. Solo bajó uno y dijo, ahí arriba se murieron todos. Wow. Porque nosotros tenemos costas por todos lados. A lo que me preguntas del sistema temprano de alerta, pues no, todavía no hemos llegado a eso. Sí he podido experimentar, por ejemplo, el que tiene México, que aquí entra un poquito la percepción de riesgo, para mí es fantástico, quizás para otro es terrorífico, pero sí da unos segunditos para poder que tú busques un lugar seguro, esperar que pase la onda y entonces luego salir a tu lugar de encuentro seguro. Y en el caso de Chile, lo que hace es anunciar que busquemos lugares altos. Tsunami es otra emergencia que vale la pena estudiar porque te da 20 minutos para buscar un lugar seguro. Eso no lo sabemos. Cuando el mar se retira, que eso es una de las señales que hay en tsunami, lo que hacemos es tomar fotos y decir, ay, qué bonito se fue el mar, pero lo que viene es una gran ola, ¿no? Sí. Sí, y he escuchado, una vez escuchaba, no sé si era alguien de Sinaproc que comentaba que si hubiera un tsunami, la mitad de la ciudad se va. Y yo decía, de que wow, yo pensando que tenía una montaña cerca, no pasaba nada, pero de Colón o del lado de acá de la avenida Balboa, dice que hasta creo que la mitad de la ciudad, realmente no sé hasta dónde, pero pues sí lo acabo de recordar ahora que mencionaba esto del tema del tsunami. Hace un momento estábamos hablando del kit de emergencia que uno debe tener. ¿Qué cosas debe tener este botiquín? No es un kit, es un botiquín de emergencias. Okay. El botiquín de emergencia. Como lo decía, pues debe tener básicamente insumos para emergencia. Gasas, vendas, bajalenguas, que estos palitos que pueden servir para entablillar algún dedo. También deben tener tijeras para cortar la ropa en caso de tener que exponer al herido, pues una herida que hay que verla. Jabón, termómetro, alfileres, curitas, imperdibles, rollos de venda, una sábana para evitar el shock, un cuello ortopédico, es muy bueno también tenerlo para inmovilizar el área aquí del cuello, que si lo hacemos mal puede traer más lesiones. Además de eso, alcohol, jabón, pero el alcohol no es para estar oliendo. Los panameños somos muy dados a que se desmaya atrás del alcohol. El alcohol irrita las vías respiratorias. Entonces hay otras maneras, por eso digo que hay que aprender a trabajar, porque por ejemplo en esos casos hay que ver por qué la persona se desmayó antes de buscar el alcohol y solucionar. Eso básicamente son cosas, temas de emergencia. Y en medicina solo van a tener si usted tiene, o sea, están recetadas o si usted ya las probó. Siempre hago el consejo de que no somos médicos, la mayoría de los pobladores panameños no somos médicos, ni tampoco, incluso los técnicos en urgencias médicas no pueden medicar, recetar, solo el médico. Entonces han pasado muchos casos de personas que dicen, mira, yo tengo una pastilla que te puede quitar el dolor de cabeza, tengo un líquido que te quita el dolor de barriga, pero tú no sabes si esa persona es alérgica a algún componente de la medicina. Entonces lo que pasa es que después haces peor, haces un mal. Entonces evitemos hacer esos tipos de recetarios, usualmente se da, pero en el botiquín pues sí tiene que tener cosas de emergencia como tal. Y hermanos, yo creo que eso es un tema fundamental, el tema de recetar, porque a mí me ha tocado escuchar, ay, me duele el estómago y de una vez te dan un medicamento, un sobrecito, y la verdad es que uno no sabe la condición de la otra persona. Entonces lo mejor es que cada uno utilice lo que tiene que utilizar, o vayan al médico si ustedes consideran que están necesitando. Y eso también es una cuestión de autoprotección, porque Correcto. es que yo no puedo estar tomándome lo que el otro toma porque le fue bien o parece que le fue bien. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta también esto para estos factores pues de autoprotección y así crear esta cultura de autoprotección. Me he dado cuenta, a través de lo que hemos estado conversando, que uno tal vez piensa en una sola cosa, en una cosa puntual, pero uno tiene que tener tal vez diferentes maneras de trabajar. Usted mencionó algo de 17 amenazas. 17 amenazas. Un panorama amplio. Exacto. Estamos expuestos a multiamenazas. Entonces usted puede llover muy fuerte, se puede inundar, pero también
digo, por lo que pasó con el COVID. Entonces o nos centrábamos en el COVID o veíamos los derrumbes e inundaciones que había en Chiriquí. Estamos expuestos a multiamenazas. Nosotros como país, precisamente por no trabajar estos temas, estamos muy detrás de lo que es El Salvador, estos que siempre, Honduras, Guatemala, ellos siempre, México, siempre tienen estos temas, pero nosotros, bueno, nos hemos quedado un poquito aletargados en eso. Esperemos que se tome conciencia y vayamos adelante. Pero sí, usted puede estar sometido a multiamenazas, y no solamente amenazas naturales, puede ser que se inunde y alguien alguien se meta en su casa a robar. Entonces también es una amenaza antrópica esto de los robos y etcétera, ¿no? Sí, que nunca faltan estas personas que utilizan estos momentos para hacer otras cosas. Para aprovechar. Exacto. Y yo también quisiera hacer esta mención o decir esto, porque a veces pensamos que es que los bomberos no quieren, los policías no quieren, pero a veces debemos recordar que también ellos deben estar escasos en las cosas que necesitan, y que a veces nosotros no conocemos esto. Pero yo en lo personal conozco bomberos maravillosos, y yo creo que es importante también darles las gracias, porque hacen un trabajo voluntario además, que es valioso para todos. Y yo creo que cuando uno ve a un bombero uno se siente seguro. Eso es una cosa que puede ser psicológica, no lo sé, pero desde niños a uno le enseñan esto. El bombero, el policía, que son personas que te van a ayudar, que van a estar para protegerte. Pero si nosotros no nos protegemos a nosotros mismos, pues ellos tampoco pueden hacer milagros, porque no hay mucha gente. Así que ya saben, si alguno de ustedes quiere, acérquense para que haya más voluntarios, para que tengamos más personas, porque es importante y es necesario. Así que a los jóvenes que tal vez están viendo esto, vayan formándose. Otra cosa que también me llamó mucho la atención es el tema de los primeros auxilios. Yo recuerdo que para la JMJ se amplió como esto, y por ejemplo yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en una, y nos enseñaban hasta para los distintos cuerpos. Si alguien se atraganta, es joven, es delgado, es gordito, es flaquito, es mayor, ¿cómo lo haces? Y yo decía, wow, que hay tanto que aprender y que no lo sabemos. Y gracias por recordar el tema, porque en Panamá existe la ley de buen samaritano. A raíz del tema del doctor en Lomacobá, gracias a Dios salió esa ley. Y eso no es que usted va a estar empoderado en la emergencia, porque obviamente también si no sabe, se le pide por favor que tampoco se meta, pero que tampoco esté grabando, que eso está dando ahora mismo, que dejan a la gente sufrir con cuestión de estar grabando, pero al menos una llamada al estamento de seguridad y decir, mire, ayude, acaba de pasar esto. Con eso usted está cumpliendo con la ley del buen samaritano, porque precisamente para eso salió la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que se exime a la persona lego, esa persona común, normal, de cualquier tema legal. Si ayuda desinteresadamente. Entiendo. Entonces usted puede llamar. Eso, con una llamada usted está cumpliendo. Claro. Si usted dice, yo no me atrevo a tocar esto, es mucha sangre, estoy enredado, no, estoy muy nervioso, no puedo, no se le puede obligar, pero al menos ya usted llamó. Pero usualmente lo que está pasando es que ahora esto es grabar y nadie llama. Sí, yo recuerdo, de hecho, hace probablemente unos 10 años que vimos un atropello en un lugar donde yo trabajaba. Y nosotros, cada uno trabajó como en una logística distinta. Recuerdo que por curiosidad, porque vimos a un montón de gente junta, fuimos a ver, y cuando fuimos a ver nos dimos cuenta que estaba pasando esto, buscamos un mantel, tapamos a la persona, el otro llamó, o sea, cada uno, y recuerdo nosotros en medio de la gente diciéndole no graben, porque es que la gente, si hace 10 años la gente ya grababa, ahorita mismo todo el mundo graba, entonces ¿quién se hace cargo o quién es el buen samaritano? Exactamente. ¿Quién es el buen samaritano? No, la gente está grabando para las redes sociales. Para subirlo a las redes. Y una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que en realidad las redes sociales no monetizan, así que, hermanos, dejemos de grabar. Yo creo que nosotros no grabamos, pero de todas maneras, si ustedes conocen a otras personas, pues también invítelos a que ese tipo de conductas no están bien, y realmente tenemos que pensar un poco más allá, las familias de estas personas. Después me entero yo a través de un video en redes sociales, en estados, porque ahora la gente pone hasta estas cosas en los estados que yo de verdad que no entiendo, pero son cosas que pasan. Bueno, hemos visto el botiquín
hemos visto la mochila, dos cosas súper importantes. Recuerden que si están en la retransmisión, echen para atrás, le sacan ahí una captura para que guarden toda esa información que es súper valiosa, y si nos están viendo en vivo, pues ya cuando el programa se suba, entonces usted le puede sacar ahí el screenshot para que lo tenga, porque es súper importante que ustedes puedan armar su plan. Y bueno, me gustaría que nos pueda dejar recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para que nosotros podamos estar con esta conciencia de la autoprotección? Ok, lo primero es tener la percepción de que sí estamos vulnerables a todas estas situaciones, porque el creer que no me va a pasar significa que nada más me voy a preparar. Luego de eso tenemos que identificar, me refiero a los hogares, en los trabajos pues sí ya hay personal que hace ese tema, pero hay que identificar cada amenaza. Luego de identificar cada amenaza en la cual usted está expuesto, vamos entonces a hacer un plan de emergencia, y ese plan de emergencia también le va a ir diciendo cuáles son los insumos que tiene que comprar para poder hacer afronte a cada una de esas emergencias. Lo importante es que tengamos conciencia, saber que necesitamos, incluso cuando atendemos alguna emergencia, necesitamos de ustedes para poder coordinar bien, que alguien quite un carro, que alguien llame, que nos dé un vaso de agua, no para nosotros, sino para quizás para el herido, o dependiendo de lo que se pueda, que nos abran una puerta. Pero tener conciencia y tener conocimiento del riesgo, y cada actividad ver de qué se trata. En el momento que usted pueda, que usted tenga conciencia y sepa, por ejemplo, que un terremoto va a pasar esto, no tengo que perder la calma, no tengo que gritar, no tengo que llorar, no tengo que salir corriendo, ya nos ayuda. Y eso le va a ayudar a usted también, pero es su organización, es su autoprotección. Y esto me lleva a mí entonces a hablar un poquito del tema, y muy brevemente, porque quiero que queden con la curiosidad para el siguiente programa, del manejo de nuestras emociones frente a desastres, el manejo de nuestros sentimientos, de todas estas cosas. Es súper importante que nosotros podamos también, además de pensar y tener toda la logística de todas las cosas que están sucediendo, de todos los desastres o de todas las situaciones, también nosotros poder controlarnos, porque a veces pasa que en medio de toda esta situación nos estresamos, y eso es que a veces hace que uno se desmaye, que uno no pueda, que uno no pueda caminar. Se paralizan. Uno se paraliza. Entonces es importante que nosotros podamos también tener ese control y ese manejo. Mensajes finales para los que nos están viendo. Que los necesitamos. O sea, la única manera de salir de este tema y salir airoso y salir mejor, tomar resiliencia, aumentar nuestras capacidades y disminuir nuestras vulnerabilidades es a través de ustedes. 5 gatos, 6 gatos no hacen el tema de atender un desastre. Sin la capacitación de ustedes, sin la voluntad de ustedes para ayudarnos, pero eso sí, con conocimiento, yo creo que podemos salir adelante como comunidad. Pero si seguimos en esto, pues no vamos a enredar mucho más. Lo necesitamos. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido todo un gusto. Yo creo que es importante que estos temas los podamos manejar todos. Esto ha sido una introducción, me gustaría que nos pueda seguir acompañando más adelante, porque la verdad es que hay muchos temas, y yo sé que, y espero todos sus mensajes, porque sé que de verdad es un tema que a todos nos preocupa y que todos debemos tener en nuestra conciencia, como bien lo acaba de mencionar. Así que bueno, hermanos, de verdad que para mí un gusto, como siempre, acompañarles, estar aquí esta noche, y sobre todo pues darle las gracias por este apoyo. Ya como han visto, ya vamos por el 6º programa, una emoción para mí, para los invitados, para todo el equipo, darle las gracias igual a Jesús y a Yanio, que siempre están aquí con nosotros, y a nuestro diseñador gráfico también, Orlando, que mantiene bonito, ¿no? Lo que ven aquí atrás. Así que muchísimas gracias, buenas noches, saludos a todos, y les agradezco realmente estar aquí una noche más.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.